Buenas tardes, mi nombre es Elamán Toledo Esponda, soy estudiante en la Universidad Abierta y a Distancia de México del programa educativo Ingeniería en Biotecnología. Esta actividad se denomina asignación del docente en línea para la asignatura de física a cargo del ingeniero José Vicente Mejía Orduña. El movimiento es el resultado de aplicar una fuerza a un cuerpo que lo hace salir de su estado de reposo. Es importante considerar que el movimiento es relativo, por lo que depende de un sistema de referencia. Aquí se presentan dos imágenes de ejemplo. Hay una persona a bordo de un tren que va viendo por la ventana y desde la perspectiva de él, pues todo se mueve hacia la izquierda. Sin embargo, una persona que está afuera y que está observando el tren puede ver que todo se mueve, todo el tren realmente es el que se encuentra en movimiento hacia la derecha. En el primer caso, la persona dentro del tren puede sentir que él no está en movimiento. Y en el caso de la persona que está afuera, pues él sería la persona que no está en movimiento. Por lo que se puede ver que el movimiento es relativo y siempre va a depender de un sistema de referencia. Es decir, el movimiento se mueve con respecto al espectador fuera del tren o con respecto al espectador dentro del tren. En el movimiento es importante distinguir entre distancia y desplazamiento. La distancia es una magnitud escalar. Ejemplo, una persona salió corriendo desde su casa avanzando 5 kilómetros al norte para después regresar 5 kilómetros al sur. Por lo que la distancia recorrida podemos ver que fue de 10 kilómetros, ya que podemos sumar los 5 kilómetros que corrió al norte y los 5 kilómetros que corrió al sur, recorriendo una distancia total de 5 kilómetros, de 10 kilómetros. Sin embargo, su desplazamiento fue de cero, al terminar en el mismo lugar donde comenzó a correr, es decir, su casa. Quiere decir que la persona no tuvo realmente un desplazamiento al final de su recorrido. Aquí podemos ver un ejemplo entre distancia y desplazamiento. El desplazamiento es una longitud entre un punto inicial y un punto final. Se le considera como una magnitud vectorial. Cuando se trabaja con desplazamientos, es importante identificar que se está trabajando con vectores que tienen magnitud, dirección y sentido. En la parte de abajo podemos ver una imagen que nos demuestra un vector que está representado por esta flecha color negro, que en la punta tiene pues la punta de una flecha que me indica el sentido al que se está dirigiendo el vector. La magnitud sería la longitud de este vector y la dirección se expresa en el plano cartesiano con sentido antihorario. En este caso, por ejemplo, este vector marca un ángulo de 36.87 grados. La relación del concepto del movimiento y la biotecnología se encuentran ligados por la física y las leyes del movimiento definidas por la física clásica y la física moderna. Aquí se puede ver un ejemplo de lo que es el tiro parabólico y lo que es el movimiento circular. En las siguientes imágenes se pueden ver algunos ejemplos de la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton y la cuarta ley de Newton. Por ejemplo, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es proporcional al cambio en la aceleración del cuerpo. Por ejemplo, en este caso el balón va a tener un cambio en su aceleración por la suma de fuerzas que van a interactuar sobre él. Y en el momento en que se está en movimiento, también habrá fuerzas que estarán interactuando sobre él. Al caminar, nosotros tenemos que efectuar, aquí podemos ver una imagen, pues un movimiento, una fuerza hacia atrás para poder avanzar hacia adelante, que es un ejemplo de la tercera ley de Newton. O la cuarta ley de Newton, que nos habla en cuanto a la gravedad y su efecto sobre un cuerpo y otro, dependiendo la masa que estos tengan. El concepto de movimiento y su relación con la biotecnología. Un proceso importante en la biotecnología son los bioprocesos, en los que el conocimiento del concepto de movimiento, así como sus leyes y propiedades físicas, permiten el estudio y desarrollo de este tipo de bioprocesos. En la siguiente imagen podemos ver un bioproceso que está segmentado en tres partes: preparación, bioreactor y separación y purificación. Se puede ver cómo el movimiento en más de uno de estos segmentos es aplicado en la centrifugación,
en el control de la temperatura, la agitación, ¿okay? El bombeo, el mezclado. De ahí la importancia de conocer el fenómeno del movimiento y todas sus características y propiedades para ser aplicada en estudios biotecnológicos. Humanos, disfrutamos de los beneficios de las innovaciones tecnológicas que día a día avanzan a un ritmo acelerado. Entre estas innovaciones se pueden encontrar dispositivos eléctricos y electrónicos. Un dispositivo eléctrico es aquel que funciona con electricidad y realiza algún tipo de trabajo, por ejemplo una batidora, una licuadora, un horno eléctrico, etc. Un dispositivo electrónico, sin embargo, es aquel que puede almacenar, transportar o transformar información, tanto en sí mismo como con otros dispositivos externos. Aquí se pueden ver algunos ejemplos de algunos dispositivos eléctricos y electrónicos. Algo muy importante a considerar con el uso de dispositivos eléctricos y electrónicos hoy en día es la importancia de desarrollar una conciencia ecológica, de tal manera de no terminar dañando nuestro medio ambiente al generar desechos innecesarios en nuestro planeta. Inclusive el hecho de pensar en reciclar es algo muy, muy delicado, porque hay que considerar que el reciclaje de este tipo de productos es un proceso caro y también contaminante, por lo que la recomendación es reducir el consumo superfluo de estos aparatos, evitando compras innecesarias, cuidando los dispositivos que tenemos o realizar reemplazos que sean responsables, sobre todo con el uso de dispositivos móviles para no dañar o dejar un impacto que no sea tan significativo de manera negativa en nuestro planeta. A lo largo de la historia se han desarrollado instrumentos para medir o controlar la electricidad. De hecho, se pueden realizar experimentos donde uno mismo puede notar con el frotamiento de un globo en la cabeza cómo se genera electricidad, o con varillas y muchos instrumentos que se han inventado por el hombre que nos permiten ver la existencia de la electricidad. Aun cuando no la podamos ver, podemos ver sus efectos, incluso medirlos y controlarlos. Aquí tenemos una imagen de un tubo de rayos catódicos que pues de alguna manera esto fue algo que ayudó a inventar la televisión y de ahí continuar con todos los avances tecnológicos que se tienen en este sentido. Aunque inicialmente el tubo de rayos catódicos permitió el descubrimiento, por así decirlo, de la existencia del electrón. Actualmente se han desarrollado dispositivos que se utilizan en estudios biotecnológicos y que facilitan el desarrollo de nuevos productos para la humanidad. Por ejemplo, aquí se tiene un agitador, esta es una bomba a membrana, esta es una incubadora y este es un congelador para laboratorio. Todos ellos dispositivos indispensables en estudios biotecnológicos para desarrollar productos que beneficien a la humanidad. Entre estos beneficios a la humanidad, las aplicaciones de estos y otros diversos dispositivos se aplican en la medicina, en la elaboración de vacunas, medicamentos, etc. En la agroindustria con el desarrollo de bioestimulantes, fertilizantes, biocontrol de plagas y enfermedades. También pueden ser aplicados en la ganadería para diagnosticar y controlar enfermedades, mejorar la producción de carne, leche y sus derivados. En el medio ambiente, al ayudar a conservar especies o desarrollar tratamientos que mitiguen el efecto de los residuos y desechos contaminantes en el agua, aire y tierra. Es de ahí la importancia de los dispositivos que actualmente existen, que incluso se van mejorando día a día con la ayuda de la biotecnología. Es decir, la biotecnología está muy ligada al uso de dispositivos tanto eléctricos como electrónicos para mejorar muchos aspectos de nuestras vidas. Con relación a la luz y su vínculo con la biotecnología, en el transcurso de la historia han existido varias ideas que tratan de explicar este fenómeno de la luz. En 1704, Newton propuso la teoría corpuscular, que básicamente dice que la luz funciona como partículas. ¿Okay? Y a principios del siglo XX, Thomas Young
propuso y demostró que la luz tenía un comportamiento ondulatorio. Entonces aquí se ocasionó un debate sobre si la luz actuaba como partículas o como ondas. Sin embargo, Thomas Young, mediante el experimento de la doble rendija, logró demostrar el comportamiento ondulatorio de la luz. En este experimento se pone de manifiesto el proceso de interferencia óptica, en donde se presentan procesos constructivos y destructivos de la composición de onda de la luz. En esta imagen se puede ver cómo una fuente de luz pasa por un pequeño orificio y aquí se puede ver cómo la onda se empieza a expandir. Cuando esta onda pasa por dos orificios al mismo tiempo, la misma onda pasa por el mismo orificio, se divide en dos ondas que se intersectan en varios puntos, y en esos puntos donde se intersectan es donde ocurren los procesos constructivos que hacen que se manifieste la luz. En los puntos donde no se intersecta, pero sin embargo se quedan como huecos, ahí se generan los procesos destructivos, donde básicamente la luz deja de mostrarse. En este sentido, aquí es donde se podría observar un patrón de interferencias, los puntos donde se construye en un proceso constructivo un punto de luz destructivo y otro constructivo, haciendo una especie de patrón de interferencia. Hoy en día se conoce que la luz tiene un comportamiento dualista al interactuar con la materia, y mediante su estudio se han podido identificar muchas de sus características, como la reflexión o refracción al pasar de un medio a otro, la longitud de onda según el espectro visible, y el uso que se puede dar en aplicaciones biotecnológicas para el beneficio del ser humano. Entre sus muchas aplicaciones en la biotecnología se encuentran la elaboración de lentes para la mejora de la vista de las personas o para filtrar la luz y aprovecharla al conducir bajo condiciones adversas. El estudio del fenómeno de la luz sobre el ser humano se usa en biotecnología para generar productos que ayuden a aprovechar de la mejor manera el funcionamiento de la vista y la percepción y nitidez de los colores. Conclusión: la relación que tiene la materia de física con la carrera en ingeniería en biotecnología es sin duda de gran importancia, pues al desarrollar productos que beneficien a la humanidad, se trabajará sobre ambientes físicos destinados para su uso real, por lo que el conocer conceptos que nos ayudan a comprender cómo funciona nuestro mundo, como el movimiento, los diversos dispositivos tecnológicos, el fenómeno de la luz y de los diversos organismos y sistemas que existen de forma natural en nuestro planeta, será posible desarrollar dichos productos biotecnológicos con eficacia y seguridad para todos. Muchas gracias por su atención. A continuación se presentan las referencias utilizadas para la elaboración de este video. Tengan un excelente día.